tardes. Hola, soy Víctor Sánchez, que soy el ponente, ¿de acuerdo? De la ponencia de hoy de materiales de uso específico. Bien, como veréis, os he silenciado a todos, ¿de acuerdo? Os voy a explicar un poco la dinámica que vamos a seguir en esta ponencia para que, ¿vale? Para que podamos llevar un control y una ponencia más dinámica. Como en anteriores ponencias, lo que voy a hacer, vamos a desarrollar toda la ponencia y todos vosotros las dudas que tengáis os las vais apuntando, ¿de acuerdo? Y al final de esta ponencia habrá un juego de preguntas en orden, ¿de acuerdo? Que escribiréis por el chat, que lo tenéis arriba en un bocadillito. Entonces simplemente tenéis que poner que tenéis una pregunta y yo os iré dando paso, ¿de acuerdo? De manera ordenada para que todos vosotros podáis presentar las dudas que tengáis. En este caso me las vais a presentar a mí directamente, ¿de acuerdo? Como ya son menos 25, vamos a empezar ya con la ponencia y la gente, bueno, que se vaya incorporando, pues poco a poco que vaya viendo, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que habéis sido puntuales, bueno, pues eso, que no perdamos el tiempo. Aclarar, ¿vale? Que yo todavía hemos dado poquitas ponencias online, entonces a lo mejor si veis que voy un poquito ahí, que me trabo, bueno, pues lo siento mucho, pero esperemos que todo vaya bien. Bien, el primer punto, el primer objetivo de esta ponencia de materiales de uso específico, ¿de acuerdo? No vamos a tratar ni mucho menos toda la variedad de materiales que hay para natación y para aguas abiertas, que hay mucho, ¿de acuerdo? Pero sí que quiero tratarlo y simplemente el objetivo es aclarar ciertos materiales para que a la hora de que los compréis o a la hora de que hagáis uso de ellos, sepáis para qué es, porque yo aparte de especialista en materiales, pues también soy entrenador de natación y entonces hay muchas veces que estás dando clase y te llegan con ciertas palas, ciertas aletas y no es para el uso que le solemos dar en las clases y es por desconocimiento. Entonces lo que nosotros queremos hacer con esta ponencia es acercaros, ¿de acuerdo?, ese conocimiento, esos pequeños ítems para que podáis y sepáis, ¿no?, qué material debéis de comprar. Bien, el material que vamos a empezar a tratar aquí, ¿de acuerdo? Que vamos a tratar hoy, por favor, desconectamos los audios, ¿vale? Es... un momentito, por favor. Son los neoprenos, ¿vale? Es lo que primero vamos a tratar, que es el material que la mayoría de la gente, los triatletas, la gente de aguas abiertas, tiene más dudas sobre qué tipo de neopreno se tienen que comprar. Luego trataremos las palas, los tipos de palas, las aletas, las tubas, las gomas, los pools, el atuendo, de acuerdo, para nadar, los paracaídas y luego los accesorios electrónicos, que también hay accesorios electrónicos, de acuerdo, en natación. Bien, a lo primero que vamos a ir al tema de los neoprenos. Vamos a explicar, ¿de acuerdo?, que cómo elegir un neopreno, ¿vale? Para elegir un neopreno, lo que tengo que tener claro, ¿vale?, es el uso que le voy a dar, el presupuesto que tiene la persona, cómo nada, cuánto nada y el conocimiento del material. Son los 5 puntos que vamos a tratar y que os voy a explicar por encima, ¿de acuerdo?, para que tengáis claro cómo poder elegir un neopreno según vuestras características de nado, porque no todos los neoprenos son iguales, ni no todos los neoprenos son para todos los tipos de personas, ¿de acuerdo? Bien, el uso está claro, ¿no? Aguas abiertas, triatlón, natación y swim run, que es una nueva modalidad, ¿vale? Que, bueno, nueva, lleva ya varios años, pero está llegando ya a España y también la podemos tratar si alguna persona tiene dudas sobre este tipo de material, que son neoprenos diferentes a lo que estamos acostumbrados a tratar, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que saber, ¿de acuerdo?, es el presupuesto, ¿no? Y para saber el presupuesto, para saber cuánto se debe de gastar esa persona, la primera pregunta que os deberían de hacer a la hora de ir a una tienda es ¿cuánto llevas entrenando?, ¿vale? Si has tenido alguna vez neopreno y el presupuesto que tienes. ¿Por qué pongo estas 3 preguntas? Lo primero, imaginaos en el supuesto caso de que yo sea millonario y me puedo gastar todo el dinero que yo quiera en un neopreno, ¿vale? Lo primero que hay que hablar es de cuánto llevas entrenando, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor no merece la pena que aunque tú tengas mucho dinero, tu primer neopreno sea el más caro de todos respecto a tus características. Si has tenido algún neopreno, pues lo mismo. Si yo nunca he tenido un neopreno y no sé cómo se cuida, cómo se pone,
cómo se usa, ¿de acuerdo? Y ciertos ítems, ¿qué ocurre? Que si me compro un neopreno caro, el neopreno cuanto más caro es, por norma, más delicado es, que ya veremos el porqué de ello. Por tanto, si yo nunca he tenido neopreno, aunque tenga dinero para gastármelo, yo no aconsejo, ni nunca se debería de aconsejar, el comprarse un cierto neopreno de gama muy alta, ¿de acuerdo? A no ser que ya hayas usado otro tipo de neopreno que te hayan prestado y te hayan indicado, ¿no?, todas las pautas que debes de seguir para cuidarlo, para ponértelo y para usarlo. Y luego, el presupuesto, ¿no? Siempre hay que preguntar a la persona el presupuesto que tiene. Una vez ya tenemos estas dos preguntas y tenemos todo esto claro, pues ya según el presupuesto iremos a una gama de neopreno o a otra, que ya veremos que dentro de esas gamas hay neoprenos y neoprenos, ¿de acuerdo? Hay neoprenos que van a servir para un tipo de nadador que nade muy rápido, hablando de manera sencilla, y otro nadador que nade menos rápido y que su posición pues no sea la más adecuada en el agua. ¿Cómo nadas? ¿Cómo vamos a saber cómo nadas? Pues lo mejor que se puede entregar es un vídeo tuyo subacuático, de acuerdo a la persona, que para eso tiene que tener ciertos conocimientos de natación, para poder saber cómo nadas, qué posición tienes, qué ROM, el ROM es el rango articular, que es muy importante, ahora lo trataremos, la estabilidad de la persona, la técnica de brazos y la técnica de pies. Todo esto influye a la hora de la elección de un neopreno adecuado para la persona. Es muy importante tener todas estas variables. El entrenador, por norma general, si tiene conocimiento del material, pues os va a poder aconsejar, ¿vale?, un buen neopreno según todos estos puntos. La posición. La posición es el tema tal vez más importante, de acuerdo, dentro de la elección de un neopreno, ¿vale? ¿Por qué? Porque toda la brazada del estilo va a depender de una buena posición del cuerpo en el agua, ¿de acuerdo? Si yo estoy en un plano inclinado, voy a empujar el agua más hacia abajo. Si estoy en un plano totalmente horizontal, lo empujaré hacia atrás y no se disipará, ¿de acuerdo?, esa fuerza. Es muy importante la posición a la hora de la elección del neopreno, ¿vale? ¿Por qué? Porque una mejor alineación tiene una menor resistencia. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una mala posición, como la imagen de la izquierda, voy a tener más resistencia y, por tanto, lo que yo voy a necesitar, ¿de acuerdo?, es un neopreno que me suba más. ¿Qué ocurre si yo tengo la imagen de la derecha y me compro un neopreno que tiene muchísima flotabilidad? Lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo?, es que me va a sacar demasiado, y tan malo es ir hundido como ir demasiado por encima del agua. ¿Por qué? Porque hay que estar a la justa medida, ¿de acuerdo?, para no tener demasiado coeficiente de rozamiento, porque también hay que contar la rotura del laminado de agua cuando voy nadando. Entonces, es malo ir muy arriba y muy abajo. Y luego, si yo ya tengo cierta estabilidad en el agua, no va a responder un neopreno que tenga muchísimos paneles, porque no me va a dejar ser libre, entre comillas, dentro del agua. Entonces hay que tener muy claro, ¿vale?, sobre todo la posición y la estabilidad de la persona a la hora de elegir un neopreno, porque demasiada flotabilidad, demasiada estabilidad para una persona que lo necesita le va a perjudicar, y en viceversa también. El ROM, que es lo que hemos dicho, que es la movilidad articular, también es muy importante, ¿vale? Muchas veces habréis oído, no, es que tú nadas mal y entonces te voy a poner un neopreno que flote mucho, y te dan un neopreno que flota mucho, pero aparte de que flota mucho, con mucha restricción de movilidad, ¿vale? Si a una persona que nada a 1,50, por ejemplo, que tiene cierto agobio dentro del agua, nosotros le recomendamos un neopreno que flote mucho, que le apriete mucho, y además esa persona, por norma general, suele tener una restricción de movilidad en los hombros, le restringimos más con un neopreno, ¿de acuerdo?, que no le deje esa movilidad en los hombros, entonces ese neopreno le va a perjudicar seguramente más del beneficio que le va a dar la flotabilidad. De hecho, pasa muchísimo con ciertos tipos de neoprenos, no puedo decir ahora mismo las marcas o no marcas, que al ser tan toscos de arriba, aunque él flota más, ¿de acuerdo?, tiene tanto impedimento de movilidad que no le viene, que le perjudica, porque se le cargan muchísimo los hombros y encima le restringes más la movilidad. Por tanto, ¿de acuerdo?, no va a poder nadar y a desenvolverse bien en el agua, le estás impidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver dos vídeos
Perdonad, este soy yo que lo estoy grabando, no es la mejor imagen en primer plano, pero bueno, no tenía otra, entonces os voy a poner este vídeo de este nadador, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, es simplemente para las comparaciones de lo que hemos hablado anteriormente, entonces para que veáis un nadador que no tiene la mejor posición, que no tiene mucha estabilidad, ¿de acuerdo?, en el agua, y ciertos dejes de brazada y pata, ¿de acuerdo? Esto es simplemente para que tengáis una comparación a la hora de elegir neopreno para que veáis lo que quiero decir. Y ahora nos iríamos, por ejemplo, a esta persona de aquí, ¿de acuerdo? Una persona, aquí, una persona que pues tiene mejor técnica de nado, alineación, pata, ¿de acuerdo? Entre el vídeo anterior y este, son dos personas, en concreto son dos triatletas, que nadan de manera diferente, supongamos que tuviesen el mismo presupuesto, ¿de acuerdo? En un supuesto, un ejemplo, que tuviese el mismo presupuesto, bien, pues no significaría que pudiesen tener el mismo neopreno, porque sus características son totalmente diferentes. Entonces, ¿cuánto, cómo y qué nada? Esto es los puntos, ¿vale? También a tener en cuenta a la hora de poder elegir un neopreno. Muy importante es la distancia que vayan a dar el triatleta, el nadador de aguas abiertas. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo claro. Un neopreno muy fino, un nadador especialista, ¿de acuerdo? Una prueba, se permite el neopreno, sobre todo en distancia Ironman suele pasar, no vamos a ir a las pruebas de 10 kilómetros de aguas abiertas ni nada. Os pongo el ejemplo de aguas de triatlón. Entonces, un nadador, ¿vale?, que te nada rápido, que diría, bueno, pues yo le voy a poner un neopreno fino, un ejemplo, ahora mismo lo más fino del mercado, ¿de acuerdo?, es el Orca Alpha, y le pongo el Orca Alpha. Vale, habrá que ver la temperatura real que tiene el agua y la distancia son 3.900 metros. Tenemos que tener cuidado porque esa persona, a lo mejor le tenemos que poner un neopreno más gordo, aunque impida su nado, ¿de acuerdo? Y aunque los primeros metros le perjudique, porque pasa frío y pierde temperatura. Si ese nadador sale con una ligera hipotermia, con un neopreno que sea demasiado fino, como es el caso que hemos hablado anteriormente del alfa, entonces le va a perjudicar en los siguientes segmentos y también le va a perjudicar en la prueba si es una prueba mucho más larga. Entonces tenemos que tener en cuenta la distancia que vayan a dar esa persona. Hay que ver también el biotipo de esa persona, ¿de acuerdo?, para saber qué tipo de neopreno tiene y para saber las características de esa persona, ¿vale? Esto es algo ya para hilar muy fino. Luego, mismo ritmo, mismo tipo de neopreno. Esa pregunta, ¿no? Es que, bueno, como yo nado 1,30, un ejemplo, pues voy a usar el mismo neopreno que usa mi amigo. Pues no, porque tú a lo mejor con 1,30 eres capaz, estás nadando ligeramente inclinado, pero, ¿vale?, vas a 1,30. Sin embargo, tu amigo está totalmente alineado, ¿vale? Está totalmente alineado y dices, ¿a mismo ritmo, mismo neopreno? Pues no. ¿Por qué? Porque al que va inclinado que va a 1,30, voy a intentar subirle, ¿de acuerdo?, para que sea capaz de ir más rápido. Entonces no voy a utilizar el mismo neopreno que al que va alineado y va a 1,30. Y al que va alineado le voy a poner otro para que no le saque, por ejemplo, demasiado del agua. Mismo sexo, mismo tipo de neopreno. Aquí ocurre lo mismo. Hay que ver, ahora mismo a día de hoy no hay un diseño específico de neoprenos para mujer y de neoprenos para hombre. O sea, el neopreno para mujer simplemente digamos que es, han cogido el neopreno del hombre porque se han fabricado siempre con el tipo del hombre y entonces lo que hacen es que lo cortan y le dan forma de la mujer. Imaginaos una plancha, lo cortan y le dan la misma forma de la mujer. ¿Qué ocurre? Que una mujer tiene ya sabemos todos que tiene por genética más grasa corporal y aparte su distribución de grasa es diferente. Por tanto, a mismo nivel de natación que un hombre, seguramente la mujer no deba de utilizar el mismo neopreno que ese hombre. Entonces eso también tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de la elección del neopreno. Y luego también el tipo de, pues, la normativa, por ejemplo, ¿no? Normalmente hay que mirar qué neopreno vamos a elegir y si ese neopreno sigue la normativa de la competición en la que vayamos a realizar. En el caso del triatlón, por ejemplo, son 5 milímetros de grosor
que diréis, joder, pues que hay en sitios que no, 5 milímetros de grosor de neopreno, pero la trampa que hacen es que meten los paneles de aerodón, que se llama, que son los paneles de aire entre medias, y aunque tengan 5 milímetros de neopreno, pueden ser un poquito más gordos porque llevan ese aire dentro entre medias, ¿de acuerdo? Y está dentro de la normativa. Pues eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. No vayamos a comprarnos un neopreno que esté fuera de esa normativa. Ya os digo que todas las marcas que por norma conocemos están dentro siempre de esa normativa. Pero por si acaso, ¿de acuerdo? Si alguno de vosotros no lo sabría, no lo sabéis, bueno, pues yo os lo digo que hay que tener en cuenta también eso, ¿vale? Y vamos ahora con el conocimiento del material, ¿no? Cuando yo voy a comprar un neopreno o cuando alguien me vende un neopreno, sobre todo cuando alguien me vende, porque yo tengo que ir a comprar algo, pero no tengo por qué saber qué tipo de neopreno es el mejor para mí o no. La persona tiene que saberlo. Pues, ¿qué debe de saber, por ejemplo, esta persona? La mayoría de marcas, que sepáis que utilizan el mismo tipo de material de neopreno, que es el neopreno Yamamoto. Muchos dicen, no, porque es que este neopreno es de mayor calidad. La marca, lo que es el neopreno es siempre Yamamoto. Dentro de este neopreno hay diferentes calidades, pero todos utilizan neopreno Yamamoto en su gran mayoría, ¿de acuerdo? En la mayor estructura del neopreno. Lo que hay que tener claro, eso sí, es el tipo de calidad. Esas calidades lo que marcan son las tasas de elongación respecto a la piel. Siempre ellos dicen que tienen las características de la piel, de la elongación, y siempre lo comparan con la piel. Por ejemplo, normalmente los neoprenos de gama alta, ¿de acuerdo? Tienen el Yamamoto SNC, que es del 39, que tiene una tasa de elongación con respecto a la piel entre 480% y 580%. Esa es la diferencia que vamos a tener, ese tipo de Yamamoto diferente, pero lo que es la marca, por así decirlo, de neopreno que llevan todos los neoprenos de natación y de triatlón, ¿vale? Son Yamamoto. La gran mayoría, ¿de acuerdo? No voy a decir todos, la gran mayoría. Luego suelen llevar un material de recubrimiento del neopreno, ¿de acuerdo? Para disminuir la fricción del agua, para que escurra más el agua en el neopreno. Aparte de que el neopreno ya es un material hidrófobo, pero también lo recubren de este material para que tenga menos rozamiento con el agua. Eso, el mejor recubrimiento que hay a día de hoy es de Yamamoto y es el SCS Nano, ¿de acuerdo? Que es el mejor recubrimiento que hay, que veréis que lo llevan pues todos los neoprenos de gama alta, al igual que la mayoría de neoprenos de gama alta llevan el Yamamoto 39 del que hemos hablado hasta ahora, con diferentes grosores. Obviamente, cuanto más grosor tiene el neopreno, es cierto que pierde propiedades de elongación. Por eso te dicen que la tasa de elongación va, por ejemplo, de 400 a 580, porque dependiendo del grosor que tenga en la parte el neopreno, pues no es lo mismo que tenga un 1,5 que tenga 5 milímetros. La tasa de elongación de 5 milímetros tendrá un 400% y la de 1,5 tendrá el máximo, que es 580. Una cosa muy importante también a la hora de la elección de un neopreno, a la hora de la fabricación de un neopreno, es la tela que lleva interiormente. Si yo tengo un neopreno, y imaginaos, ¿vale? Que esto, pues hay marcas que fallan en ello, ¿no? Si yo tengo un neopreno de Yamamoto 39 que se estira muchísimo y de repente la tela que tengo dentro, la fibra que tengo dentro de tela, no tiene la misma propiedad, ¿de acuerdo? Ni la misma elongación o más elongación incluso que el neopreno, lo que ocurre es que esa tela no va a dejar dar las propiedades al neopreno. Si no me cede la tela, el neopreno ya puede tener un neopreno buenísimo, ¿vale? Que esa tela no va a dejar que las propiedades del neopreno se hagan al 100%. Entonces, también es cierto que es muy importante los tipos de fibras interiores que tienen los neoprenos. Ya os digo que los de gama alta, por norma normal, por norma básica, y las marcas que ya están bien afianzadas en el mercado, todo eso lo tienen bien. Otra cosa muy importante son los tipos de sellaje, ¿vale? Un neopreno, muy importante que tengáis esto en cuenta, que os lo apuntéis, muy importante, es que un neopreno, ¿vale? No se puede romper por un sellaje. O sea, si se rompe por un sellaje, eso es un defecto suele ser, por norma general, un defecto de fábrica. Por el sellaje es la única manera que podréis reclamar vosotros el neopreno a la marca. ¿Por qué?
Porque ese sellaje, si se rompe por ahí, tenemos un problema. Quiere decir que ese sellaje no se ha hecho bien o que no se ha hecho a la temperatura adecuada y se puede romper, ¿vale? Y eso no debe ocurrir. No debe ocurrir a excepción de cuando veamos el mantenimiento, que ahí ya estaríamos hablando de otra cosa, pero aún así creo que se podría reclamar. Y luego también tenéis que tener en cuenta el tipo de cremallera que lleve. Es muy importante, ¿vale? Creo que no sé si son 4 o 5 tipos de cremalleras en el mercado, pues siempre que intenten llevar el de gama alta, ¿por qué? Porque si no, eso lo que nos va a impedir es que se atasque el neopreno. Es muy importante que lleve una gran calidad de cremallera. Lo vuelvo a repetir, por norma general, las marcas afianzadas suelen tener las cremalleras de gama alta sin ningún tipo de problema, porque no es algo que cueste mucho dinero y pues es muy importante para que no se te quede encasquillado el neopreno y no puedes hacer una transición o que antes de tirarte a nadar en aguas abiertas se te encasquille y se rompa, etcétera, etcétera, o que se descosa, bueno, ciertas cosillas. Entonces, ahora, estos serían, he puesto aquí varios tipos de neopreno, he puesto 4 marcas, ¿no? Orca, FN3, Selfish y AX3, pero lo que no quiero es que os fijéis en las marcas. Yo lo que quiero es que he cogido estos 4 neoprenos de marcas diferentes tienen características parecidas. Estos 4 neoprenos tienen características parecidas, ¿vale? Todos tienen más o menos el mismo tipo de material, ¿vale? Más o menos todos, por no decir todos, tienen el mismo tipo de Yamamoto, grosores muy parecidos, etc. ¿Qué es lo que dices? Si yo tengo estos 4 neoprenos que son prácticamente iguales, que llevan prácticamente el mismo material, ¿qué diferencia, no? De un neopreno a otro. ¿Qué les hace diferentes? Lo que les hace diferentes no es la tecnología que la tenemos, que es, en ese caso, son todos los mismos, es todo el mismo tipo de neopreno, con mucho llevan Yamamoto 39, sino la disposición de paneles. Los paneles de flotabilidad y de estabilidad son lo que marcan la diferencia entre un neopreno muy bueno y un neopreno bueno. Hablo que esas 4 marcas, esos 4 neoprenos, estos 4 son buenos todos. Pero entre uno muy bueno y bueno, la diferencia es, ¿de acuerdo? La disposición de paneles. No es lo mismo tener una flotabilidad neutra que tener mucha flotabilidad en la parte del tren inferior. Fijaos que tienen los mismos materiales, pero si yo meto más paneles de algodón, más paneles de abeja, por hacerlo sencillamente, más aire, digamos, para que me suba más arriba el neopreno, solo en la parte de abajo, y no le meto, por ejemplo, ningún estabilizador en la zona de las caderas, lo que me va a hacer es que yo voy a parecer un balancín. Vale, pues lo que tengo que intentar evitar es eso. Y ahí es donde está la magia, entre comillas, ¿no? De los ingenieros, ¿vale? De cada marca. Eso es lo que va a marcar ahora mismo, lo que te marca la diferencia prácticamente es el ingeniero que hay en cada marca. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos neoprenos todos rondan el mismo precio en el mercado, pero va a haber ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque la fabricación prácticamente, el coste es el mismo porque todos llevan el mismo material, pero esas diferencias de acuerdo de hidrodinámica y todo eso, perdona un momento porque no dejan de llamarme, y voy a ponerlo en avión y así no me molesta. Entonces esa es la gran diferencia de todo esto. Entonces, a día de hoy, ¿puedo saber qué tipo de neopreno es el ideal para mí de alguna manera en particular? No, como el otro día estuvimos hablando en Free Speed, que hay una fórmula que te ayuda para todo el tema de aerodinámica, aquí no lo hay. Aquí lo mejor es hacer un videoanálisis, pero te tiene que hacer alguien que entienda, y lo mejor es apoyarse en alguien que tenga conocimiento del material, pero que también tenga conocimientos de natación, porque se necesitan ambos conocimientos para recomendar un neopreno óptimo para una persona, ¿de acuerdo? Siempre siguiendo todos los ítems que yo he dicho arriba. Y es muy importante, ¿de acuerdo? No el más caro es el mejor. Hay neoprenos, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Orca, el Predator, que es el neopreno más caro que tienen, y el 3.8. Vale, la gran mayoría, si llevásemos ya tiempo nadando, fuésemos conocedores del material, como hemos dicho,
y tuviésemos dinero, ¿vale? Todos esos puntos hubiesen cumplido, ¿vale? Pues la gran mayoría de la gente debería de llevar, por norma general, en triatlón, la mayoría de grupos de edad, con esas características debería de llevar el 3.8. Sin embargo, veréis que hay mucha gente que lleva un alfa o que lleva un predator, porque es más caro, o que lleva, en el caso de selfies, el selfie range, que es más caro que el selfie one, y dices tú, ¿por qué? No, pero claro, como este es más caro es mejor. Pues no, porque las propiedades de cada neopreno son diferentes. Y por norma general, casi todos estamos enclaustrados en esa última, ¿no? En el selfie one o en el 3.8 como gama más alta que hay, ¿vale? Que luego por abajo habría. Estamos hablando de que llevas mucho tiempo haciendo triatlones o nadando en aguas abiertas. Pues eso es lo que hay que tener en cuenta, que en este caso, más dinero no es mejor. Aquí también se personaliza y hay que intentar mirar y ver lo que le conviene más a cada uno. Y es súper importante. El entrenamiento. Esto es un punto que a mí siempre te preguntan, ¿no? ¿Tengo que entrenar con el neopreno? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué he de entrenar? ¿Para que no se desgaste entreno con el antiguo? Vale, el neopreno es un material que siempre antes de las competiciones debemos de entrenar durante un periodo antes con él para poder adaptarnos al neopreno. Entonces, ¿tengo que entrenar con el neopreno? Sí, sí tengo que entrenar con el neopreno porque me tengo que adaptar a él. Tener en cuenta que el neopreno es un material que, aunque sea elástico, ¿vale? Comprime. Entonces, yo necesito ponerme el neopreno y nadar con él porque hay, en muchas ocasiones y al principio de todo me suele agobiar los primeros días. Yo no puedo ir con esa sensación a una carrera, a la que sea, me da igual, no puedo. Ese es el porqué de todo. ¿Cómo debo entrenarlo? Bueno, pues ahí es donde entra la función del entrenador. Pero normalmente lo que se tiene que entrenar es hacer entrenamientos al principio normales y luego ir metiendo, ¿no? Pues entrenamientos que se van a dar en la carrera, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para ver cómo reacciono a si hago velocidad, cómo estoy cuando estoy alto de pulso, cómo voy reaccionando al neopreno, cómo me voy haciendo, cómo me va agobiando. Y luego también, ¿de acuerdo? Pues hay que trabajar, en el caso de los triatletas, deberemos de intentar siempre trabajar las transiciones, no dejar la transición para lo último, porque muchas veces, ¿de acuerdo? No se trabaja la transición, llegas allí y no sabes quitarte ni siquiera la cremallera. Entonces es importante, sobre todo, por adaptación al material. La última pregunta que pongo, ¿para que no se desgaste puedo entrenar con el antiguo? Pues no, no puedes entrenar con el antiguo. Mira, cuando tú cambias, al final las propiedades del neopreno no deja de ser una goma, es una goma cara, de caucho, pero es una goma. Entonces lo que ocurre con las gomas es que se dan de sí. Entonces, si tú te pones un neopreno, en tu neopreno antiguo, que lo tienes reventado, lo tienes roto, lo tienes por todos los lados mascado, claro, seguramente te entre agua, seguramente no te apriete tanto porque ya está dado de sí, y no te agobie o no te presione tanto. Por tanto, si tú antes de ir a una competición no utilizas durante ciertos días o semanas, dependiendo de cada uno, porque esto va a depender de cada uno, de cada persona, no utilizas ese neopreno nuevo, cuando tú vayas y ya has entrenado con el antiguo, cuando vayas a la carrera seguramente te agobie, no te encuentres bien en el agua. Entonces todo eso no puede ocurrir porque nos tiramos todo el año entrenando para que luego nos ocurra eso por no haber probado el material. Entonces, yo siempre aconsejo utilizar el material, si se desgasta, para eso está, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, utilizar el neopreno que voy a utilizar. A lo mejor no todos los días, pero sí intentarlo, ¿vale? Intentar utilizar el que ya tenéis. Y el cuidado del neopreno, pues bueno, esto no sé cuánta gente lo hace, sinceramente. Yo la mayoría, pues no me lo hacen bien, y eso tengo que decir. ¿Cómo se ha de limpiar? Pues el neopreno hay que lavarlo con agua fría generalmente, siempre hay que limpiarlo después de la piscina, después del mar, no se tiene que dejar secar al sol, cuando lo limpio lo tengo que dejar colgado en una percha, ¿de acuerdo? Para que se seque bien, porque si no, si lo guardo húmedo se pudre, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ha de guardar? Pues hay que intentar no guardarlo de una percha como un traje, ¿de acuerdo? Lo que tengo que intentar, lo mejor de todo sería pues tener un mueble, ¿no? En el que yo pudiese meter el neopreno bien estiradito y sin nada por encima, pero como eso la mayoría de la gente no lo tenemos, pues lo suyo es coger una percha y colgarlo como en el pantalón, como un pantalón de traje, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre dado la vuelta, es decir, la tela por fuera. ¿Por qué?
Porque la tela no se suele romper y el neopreno es un material frágil. Si lo colgáis por fuera, o sea, como con la parte del neopreno por fuera y lo tenéis en un armario, pues como lo enganchéis o algo, seguramente lo podéis rajar, lo podéis romper, le podéis hacer un agujero. Bueno, pues así, si lo colgamos, al tenerlo apoyado en la percha se puede también rascar. Entonces, si lo tengo dado la vuelta, es lo mejor. Intentaremos siempre no ponerle nada encima, porque si le pongo algo encima se queda marcado y cuando se marca al tirar se puede romper, ¿vale? Y no haría nada más, no, tampoco hay que pararse muchísimo en cómo de guardarlo. Con esas pautas estaría bien. Y el cuarto punto, ¿no? ¿Qué hacer la primera vez que me pongo el neopreno en la temporada y por qué? Bien, la mayoría de gente, o por lo menos la mayoría de gente que yo conozco y he conocido, lo que hace es, llega a mi primer triatlón, 2 meses antes empiezo a entrenar con el neopreno y llega el primer día, me lo pongo, plinca, yo me lo pongo y me tiro al agua. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si el neopreno lleva un año metido en el armario y encima más, si no vivimos ni siquiera en zona de mar, ¿de acuerdo? Como por ejemplo los madrileños que vivimos en el centro, que es un ambiente seco, ¿qué ocurre? Que ese caucho se seca y pierde propiedades de elongación. De lo que yo tengo que hacer, ese material hay que hidratarlo antes de usarlo. Entonces, el día de antes que vaya a ir a la piscina, lo meto en la ducha, lo mojo bien por fuera, lo mojo bien por dentro, empapo bien la tela para que se hidrate bien el neopreno y entonces lo dejo colgado y al día siguiente, aunque esté húmedo, lo he dejado colgado, recordamos que no lo guardamos en el armario húmedo, me lo llevo, ¿de acuerdo? Y ya cuando yo me lo ponga, ¿vale? No va a ocurrir que se me raje. Y diréis vosotros, va, qué exagerado, Víctor, que te pones el neopreno después de un año y se te raja. ¿Os acordáis lo que os he dicho de los sellajes? Bien, los sellajes, si no están bien hidratados, se pueden rajar. Por ahí sí que rajan y eso no es que esté mal, es que has hecho un mal uso del neopreno. Y también, normalmente, cuando se deshidratan los neoprenos, si no los hidrato y se rajan por los sellajes. Y yo he visto a más de una persona que se ha puesto el neopreno y se le ha rajado por un sellaje entero. Y cargarte el neopreno por no hidratarlo no nos cuesta nada. Solo tenéis que hacerlo la primera vez que lo utilicéis en la temporada, no es cada vez que lo saquéis en esa temporada, porque lleva 365 días sin darle el agua al neopreno. Luego ya cuando le metáis ese uso seguido, no hace falta ponerlo, ¿vale? Y luego el tema de la vaselina, que lo he puesto aquí. A ver, la vaselina nos la ponemos, ¿de acuerdo? Para que no nos haga roces el neopreno, etc. La vaselina solo se pone, obviamente, en las zonas que nos rozan. No os pongáis todo el brazo de vaselina para que os haga bien el neopreno, porque la vaselina tapa los poros. Por lo tanto, no sudáis, por lo tanto, no termorreguláis. Entonces, me lo pongo en las muñecas, en el cuello, un poquito en los tobillos y luego en el resto del cuerpo me doy aceite Johnson o cualquier otra cosa. Cuidado con el aceite Johnson, también se hace mucho sol que nos podemos abrasar, pero no me echo vaselina por todos lados. Y luego, hay vaselinas especiales para no dañar el neopreno, pero tampoco hay que ser tan exquisito. Os digo, no hay que gastarse 20-30 euros en la vaselina para el neopreno. Vosotros os dais vaselina normal y porque toque el neopreno, si luego, cuando vosotros lo limpiéis bien, el neopreno no le va a pasar nada. Ahora, si le echáis vaselina y luego no lo limpiáis, ahí sí tenemos un problema y podemos dañar el neopreno, ¿de acuerdo? Por eso os digo, si lo limpio bien, no hace falta que me compre una vaselina de 30 euros ni que nos volvamos locos, ¿de acuerdo? Que el material también es para disfrutarlo, ¿vale? Pero siempre teniendo claro cómo es, ¿no? De cuidarlo y de utilizarlo. Bien, dicho esto, hemos terminado la parte de neoprenos, ¿vale? Que seguro que luego surgirán dudas sobre los neoprenos. Ahora mismo aquí no puedo asesorar sobre neoprenos, solo he contado esto, pero sí que os quede claro, por favor, lo que más os tiene que quedar claro es que no hay un neopreno igual y que no todo el neopreno sirve para todo el mundo, ¿de acuerdo? Y que dentro de los precios y los rangos de precios hay diferentes neoprenos para cada persona. No me tengo que ir a una gama súper alta para decir, vale, pues en esta me tengo que gastar un montón porque yo nado mal y aquí tengo las diferentes gamas. No. Por favor, si os asesoráis con un profesional, aunque tengáis 100 euros o 130 euros que podéis gastar, ¿de acuerdo? Se va a poder aconsejar un neopreno lo mejor dentro de tus cualidades, ¿vale? Y es importante
que lo sepáis, y tampoco derrochéis el dinero, ni tiréis el dinero, que ese es el motivo por el que estamos haciendo esta ponencia, ¿vale? Vamos ahora, una vez terminada la parte de los neoprenos, ¿vale? Nos vamos a ir a la parte de las palas. ¿Por qué hemos trabajado todo el tipo de palas? A ver, Víctor, ¿por qué pones todas estas palas con todas estas definiciones, etcétera? Pues esto lo pongo porque la mayoría de gente se compra palas y las trae a la piscina sin saber para qué sirven. Os compráis tipos de pala y no sabéis para qué sirven. No es que he visto esta pala que ha salido, es que he visto esta pala de Finish que cuesta 30 euros la pala y no te vale. No te vale porque no es lo que estamos trabajando ni lo que estamos utilizando. Preguntar al entrenador. El entrenador, por norma general, va a saber la mayoría de tipos de pala. Y sí, ¿qué quiere utilizar él? A lo mejor hay alguna que no conoce, pero si no la conoce, no va a decir que la compréis. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tratar palas muy específicas y palas menos específicas. Yo simplemente os lo pongo para que os deis cuenta de la cantidad de palas que hay y las diferencias que hay entre cada una. Y os puedo asegurar que yo, en grupos que hemos entrenado de triatlón, me he encontrado todo este tipo de palas. Absolutamente todos, ¿eh? Todos. Que dices, ¿pero para qué te has comprado esto si yo no lo he dicho? Pues esto ocurre, no es un caso aislado. Esas son las palas normales, ¿no? Las palas con las que yo voy a trabajar, la natación y por norma general, nosotros las utilizaremos para hacer fuerza, ¿vale? Entonces son las palas convencionales que la mayoría de vosotros tenéis. Luego, muchos de vosotros seguro que tenéis esta pala, que es una pala que cubre la mitad de la mano, ¿vale? Esto es una pala que al uso para hacer series o para lo que trabajamos con estas, no valen. Esta pala no vale para lo mismo que esta, ¿vale? Normalmente estas palas se suelen utilizar para ganar sensibilidad, ¿de acuerdo? En el nado, para hacer remadas, para aquella gente que te abre mucho la mano, o para aquella gente que hace así con la mano. Si tú le pones esta pala, te la va a llevar aquí. Diréis, ¿cómo hacen esto? Pues hay mucha gente que hace esto. Entonces, eso te va, sobre todo es para ejercicios de técnica y también para notar más el agua, para tener más sensibilidad en todo el tipo de remadas que hagamos. Es una pala muy buena para remadas. Esta pala, os aseguro que muchos de vosotros yo creo que la tenéis. Y si no, vamos, esto fue un éxito que lanzó Finish, que todo el mundo, como le molesta las gomitas, pues me voy a comprar esta pala. Vale, esta pala, ¿de acuerdo? Es una pala que yo la utilizaría para hacer técnicas de remadas también, pero no la utilizaría para lo que utilizo esta, para hacer series de 100 rápido o para trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque es una pala que no tiene ningún agarre, solo tiene un agarre. En caso de utilizar para hacer fuerza y todo eso, lo utilizaría en un nadador muy experimentado. Es una pala que cuando yo lo saco en el agua, pues tengo que generar cierta presión en el dedo para que no se me caiga. Si yo soy un nadador de un nivel normal o que llevo poco tiempo nadando y en vez de la primera pala me compro esta, si yo ya llevo tensión en la mano y encima me pongo esta pala que se me mueve para todos lados, voy a generar más tensión. Si yo quiero hacer este efecto cuando voy progresando y quiero seguir entrenando fuerza en natación, quito la goma que tenemos aquí, voy a conseguir esa desestabilización y no necesito esta pala que me va a generar más problemas que otra cosa. Normalmente a la gente le resulta cómoda esta pala, a muchos de los que yo conozco, pero claro, no son eficientes con ella porque no la utilizan bien, ¿vale? Y también es cierto que si les analizan dentro del agua, cambian muchísimo el deje de la mano, porque no están preparados para llevarlas. Entonces esta pala, que además es cara, no sirve para lo mismo que esto y solo los nadadores experimentados, desde mi punto de vista, se deberían de utilizar para lo mismo que esta. La mayoría de vosotros, yo esta pala no la conozco, de vosotros no, la mayoría de gente que yo entreno, porque yo no conozco, yo no le aconsejaría esta pala. Esta es la pala Fulcrum, ¿de acuerdo? Esta pala, bueno, pues como veis, tiene más superficie de apoyo, es una pala bastante más grande y esto lo que nos va a permitir es poder que entre mejor la mano y sobre todo poder alargar más la brazada. ¿Por qué voy a poder centrarme en alargar más la brazada con esto? Porque como tiene más superficie de apoyo, en cada brazada que yo voy a dar, voy a desplazar más agua y eso me va a permitir el poder ir alargando más, ¿vale? Esta pala hay que tener cuidado porque es una pala que ya tengo que llevar mucho trabajo, tener cierta técnica para poder utilizarla. Yo no puedo pasar de esta primera pala
a comprarme esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque no lo voy a poder mover correctamente, seguramente, y entonces, para lo que sirve, que es el principal objetivo de esta pala, que es poder alargar la brazada porque me permite mover más masa de agua y centrarme en ese punto, no me va a permitir, ¿de acuerdo?, centrarme en ese punto. Esta pala, que veis que tiene aquí una quilla, es una pala, ¿de acuerdo?, de ataque del agua. Toda aquella persona que mete muy picada la mano, pues con esta pala, ¿de acuerdo?, lo que nos va a permitir es que cuando la meta, alargue y vaya arriba. Es como la quilla de un barco, exactamente. Entonces es para, exactamente igual, es para poder controlar la entrada de la mano. Esta pala yo, pues por ejemplo, conozco mucha gente que se la ha comprado porque le gusta la sensación de la pala y la utiliza siempre. Pues no, esta pala hay que utilizarla para el trabajo que hay que utilizarla, no siempre, ¿de acuerdo? Es una pala muy específica. Esta pala, ¿de acuerdo?, que son las antipalas, esta pala lo que te hace es anular, ¿de acuerdo?, la fase de la brazada y lo que te va a permitir es, pues, trabajar muy bien la técnica del codo alto y esto sobre todo lo utilizan, es una pala que la llaman la pala del bracista porque lo suelen utilizar mucho los bracistas, ¿de acuerdo?, para todo el tema de aquí. Entonces, pero sobre todo es para anular esa sensación de agarre y poder llevar llevar el codo alto, entre comillas, ¿vale? Para trabajar la posición del codo. La bolster esta tiene la misma función prácticamente que esta, lo único que aquí lo que te hace es que te bloquea el antebrazo. Esto lo atas al antebrazo, es una pala más prolongada que te ocupa toda la mano y todo el antebrazo y te va a obligar a llevar aquí el codo un poco más alto y a mover masa de agua. Esta pala hay que tener cuidado con ella, porque si no soy un nadador experimentado, si no tengo una buena técnica, si no tengo fuerza y no trabajo fuerza en el gimnasio, puedo lesionarme el hombro, ¿de acuerdo? Fijaos todas las palas que hay. Esta pala, bueno, esta pala la he puesto porque desde mi punto de vista, pues es una doble pala que no vale para nada, se comercializó, es de marca española, pero yo esto no lo aconsejo. Yo lo he probado, ¿eh? O sea, todo este material lo he probado y esto no vale para nada. Fuera de una pala normal, pues es más cara y ya está. Y luego está esta pala, que es una pala que es de tela, ¿de acuerdo? Esta pala de tela, pues no es una pala para impulsar, sino una pala de arrastre de agua, que es como un bañador de arrastre, digamos, entonces se genera como una bolsa y me va a costar más mover la brazada adentro y lo que estoy haciendo es fuerza aplicada, pero sin propulsión. Simplemente es una fuerza de arrastre como si estuviese tirando de unas poleas, ¿de acuerdo? Que es la función que tiene esta pala de tela. Nos pasamos a las aletas, que es muy importante también este tipo. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros compráis aletas largas. Hay que tener cuidado con las aletas largas. Lo mismo, ¿qué trabajo voy a desempeñar? Pregunto a mi entrenador, ¿qué me las compro? ¿Cortas o largas? No compréis las aletas largas sin preguntarle al entrenador, porque va a depender mucho el trabajo que vosotros hagáis para el tipo de aleta que os recomiende el entrenador. Y también va a depender mucho vuestra biomecánica, vuestro tobillo. Hay muchos puntos a tener en cuenta a la hora de comprarse un tipo de aleta u otro, ¿de acuerdo? En un entrenamiento podemos trabajar incluso lo mismo y que cada uno le hayan recomendado una aleta diferente, porque a lo mejor dentro de la persona tenemos que trabajar un punto diferente, ¿de acuerdo? Es muy importante, sobre todo tobillo, técnica de patada, etc. Esto es una monoaleta, que la habéis visto hablar, esto lo enseño por curiosidades de la vida. Es una monoaleta que se sirve para trabajar la patada subacuática, ¿vale? Y la suelen utilizar los nadadores puros, los triatletas no solemos utilizarla, pero bueno, está bien en caso de que queráis comprarla, si aquí tenemos algún nadador puro, pues para trabajar sobre todo la patada subacuática y también para hacer trabajos de hipoxia está muy bien, ¿vale? Porque nos va a ayudar por el tipo de propulsión que tenemos. Esta aleta cuando salió se comercializó mucho, se vendió un montón esta aleta. Esto es una aleta que está hecha de un material como tipo poroso, entonces tú la tiras al agua y flota, no pesa, no se hunde. Y tiene un porqué. Esta aleta, esto de aquí, estas rayas de aquí, es que no es plana, como las demás, es ovalada. Y entonces lo que hace es que para aquella persona que tiene los tobillos muy rígidos, esto lo que hace es que te mantiene el pie arriba porque flota y te cuesta impulsar hacia abajo. Y es para conseguir movilidad de tobillo. Toda esa gente que tiene poca movilidad de tobillo en el agua, esta aleta viene muy bien precisamente para eso.
porque te hace contrafuerza, ¿vale? Te hace contrafuerza, entonces lo que te hace es que al flotar y luego esta forma que tiene te hace, ¿no?, que el tobillo entre hacia adentro, y eso es muy importante a la hora de conseguir movilidad en el tobillo para la natación, que mucha gente pues tiene ese problema de que no tiene esa movilidad de tobillo. Esto es una monoaleta de carbono, ¿de acuerdo?, que sirve para lo mismo, potencia de patada, ¿vale? Esto es para nadadores experimentados y poco más, y esta sí que no la he probado nunca y no la he visto aquí en España, no sé si la tienen en el CAR o no, pero yo esto nunca lo he visto. Es de fibra de carbono y te da, ¿vale?, más para trabajar potencia. Y luego estos son aletas que tienen la misma función, ¿de acuerdo?, que la pala que os he enseñado de tela. Esto es una aleta que lo que te va a hacer es como si estuvieses en un sistema de poleas y tú das piernas y se genera una bolsa, entonces te cuesta muchísimo mover la patada, ¿vale? Es como un sistema de poleas, como fuerza aplicada. La patada, la aleta, cualquiera de las aletas que hemos tratado antes, sirven para propulsarte, ¿vale?, haciendo fuerza, y estas no te propulsan, como te lastran y es como si tuvieras un sistema de poleas, igual. Se va hinchando la bolsa y esa bolsa que se hace de agua, ¿de acuerdo?, me cuesta mover muchísimo más la patada. Vamos a pasar ahora al tema de las tubas. En las tubas tampoco hay que entretenerse mucho. Está la tuba convencional y frontal, que es la que tenemos aquí a la izquierda, y esta tuba de aquí. A ver, normalmente calidad-precio, o sea, para el precio, todos no vamos a comprar esta tuba aquí, porque esta tuba es una tuba cara que cuesta entre 90 y 100 euros, suele estar en el mercado, pero voy a explicar las dos diferencias para que vosotros las sepáis por si no las habéis visto, ¿vale? La tuba normal es una tuba que se utiliza para técnica, también se utiliza para trabajos hipóxicos en el agua, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo estoy respirando por un tubo, ¿vale? Y al respirar por un tubo tengo una restricción de aire y voy a trabajar tanto músculos respiratorios y obviamente voy a trabajar en un pequeño déficit de oxígeno, ¿no? ¿Qué ocurre con esta tuba? Que cuando yo estoy soplando y absorbiendo, el CO2 pesa más que el oxígeno. Entonces, aproximadamente un 30% de la tuba se queda por aquí, por donde está el cursor, se queda llena de CO2. Eso lo que provoca es que cuando tú aspira es aproximado el porcentaje, un 66% de oxígeno y un 33% de CO2. Por lo tanto, el trabajo hipóxico es mayor porque cada bocanada que tú coges, si tú le restringes la entrada de aire y encima del tubo tienes un 30% de CO2, pues voy a trabajar más en ese déficit de oxígeno, ¿de acuerdo? Y también voy a trabajar, pues es cierto que esta tuba no tanto, pero también se trabaja los músculos respiratorios, ¿de acuerdo?, por esa restricción, esa fuerza que tengo que hacer al aspirar. Y luego está esta tuba, ¿vale? Esta tuba, la Power Braid. Entonces esta tuba lo bueno que tiene es que tú absorbes aire y entra por los dos tubos y cuando lo sueltas por aquí. Por tanto, cada aspiración que tú haces es de oxígeno y no tienes el problema de las tubas normales que se queda el CO2 que pesa más abajo. Y luego, pues tú le puedes ir poniendo tubitos, le puedes ir poniendo ampliaciones que se hace el tubo más largo y te va a costar más respirar. ¿Qué pasa cuando te cuesta más respirar? Pues que vas a trabajar más esos músculos respiratorios, ¿de acuerdo?, que no solemos trabajar nunca y que está demostrado científicamente, bueno, pues que tiene una mejora alrededor de un 10% del rendimiento, que hay un montón de artículos ya en internet sobre esto, y esto pues nos va a permitir trabajar esos músculos respiratorios, ¿de acuerdo?, nos va a permitir, mientras trabajamos la técnica, trabajar esos músculos respiratorios todos los días, porque la técnica en el agua la deberíamos de trabajar todos los días. Si la trabajamos con las tubas, pues también voy a conseguir, ¿no?, ese trabajo de músculos respiratorios y el hipóxico como si estuviese sin respirar, que tampoco, bueno, eso nos va a dar más capacidad pulmonar, ¿de acuerdo? El tema de las gomas, mucha gente me pregunta, ¿no?, por las gomas, qué tipo de gomas, qué hago, qué no hago. Bien, voy a explicar son los tres tipos, ¿vale? Esta parte de aquí, de todos los colorines que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esos son los Teraban, que cada color significa, en cada marca, significa una resistencia, que son las gomas con las que hacemos normalmente la movilidad o los calentamientos antes de tirarnos al agua o con lo que deberíamos de hacer los calentamientos antes de tirarnos al agua. Luego están estas palas de aquí que veis que tiene estas gomas de aquí que veis que tiene una pala,
estas son las específicas de natación, aunque podemos encontrar otros tipos de gomas sin estas palas, ¿vale? Pero lo suyo es que si las vamos a comprar para natación sean de pala, que tienen aquí este agarre, y esto lo que nos va a permitir es trabajar la brazada. Con las gomas, si voy a trabajar la técnica con gomas, recomiendo que tenga muy poca tensión. ¿Por qué? Porque ya está comprobadísimo que te lesionas. Los manguitos rotadores con la resistencia de las gomas, los manguitos rotadores que están aquí, te los llevas a tomar por saco, ¿de acuerdo? Entonces no lo vamos a hacer así. Normalmente con esto se puede trabajar fuerza aplicada y voy a hacer series de brazadas fuera. Cuando hago series de brazadas fuera, yo personalmente, me lo enseñó mi mentor y yo lo pongo en práctica igualmente, porque pienso igual que él, yo no haría brazada con la técnica. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Si yo estoy con una resistencia grande y estoy haciendo esto, resistencia que no tengo tan grande en el agua como la tengo con las gomas, me puedo lesionar. Sobre todo puedo lesionarme el codo y puedo lesionarme los manguitos rotadores. Bloqueo y hago la serie bloqueada. Podemos hacer series de brazada de braza, series de brazada de crawl, series de brazada de mariposa, y lo que tengo que tener muy claro es a la altura a la que tengo que poner el agarre, porque voy a tener que intentar siempre simular el vector de posición, ¿de acuerdo?, de la fuerza, es decir, si yo nado en plano, pues voy a intentar poner la goma en plano. Si nado a mariposa, siempre lo voy a levantar un poco más, porque para la mariposa voy cambiando, voy ondulando y entonces voy a intentar subir un poquito más la goma. Es importante trabajar en los vectores de posición correctos en la fuerza con las gomas. ¿Para qué? Para que se produzca la mayor transferencia posible. Recordamos, las transferencias no existen, pero si yo trabajo en el mismo vector de posición, ¿vale?, eso me va a permitir que yo, cuando nade, desarrolle la fuerza en ese punto, que es lo importante de todo. Si yo no lo trabajo, si yo la pongo arriba del todo y luego no nado de esa manera, pues no voy a obtener el mismo beneficio que si lo trabajo en dicho vector. Por eso no existe la transferencia y por eso debemos intentar trabajar siempre los mismos vectores de posición. Y luego tenemos esta goma, ¿de acuerdo?, de aquí, que es una goma que se engancha en el pollete de la piscina o en un palo, con el cinturón de aquí te lo enganchas a la cintura y entonces tú te tiras a nadar y haces series de potencia. Tiras, la goma se estira, que está tirando de ti en sentido contrario, y se hace por bloques de trabajo, sobre todo lo utilizan los velocistas o para trabajar a velocidad, y con eso, ¿de acuerdo?, podemos trabajar la potencia, ¿vale? Eso es para el agua. Y también tenemos los paracaídas. Sí existen los paracaídas, sí se entrena, un entrenamiento de fuerza aplicada muy bueno, un cinturón, hay un paracaídas, hay distintas dimensiones, y esto está muy bien trabajarlo si disponemos de este tipo de material, ¿de acuerdo? Al igual que las gomas que se agarran en la cintura, ¿de acuerdo?, utilizaremos esto. Ojo que las gomas que se agarran en la cintura no tienen nada que ver con el nadatlón. El nadatlón es una cosa para nadar estático y la goma no es para nadar estático, es para hacer series. Y esto lo mismo, ¿vale? Esto es, al final lo que estoy haciendo es un arrastre, como el propio arrastre que yo estoy haciendo, ¿de acuerdo?, en el caso de pues cuando corro en la pista, si alguna vez he corrido en la pista, con un trineo, tirando de algo de resistencia, ¿vale? Entonces esto nos va a proporcionar, hay distintos tamaños y nos va a proporcionar ese trabajo de fuerza aplicada. Esto lo habréis visto en internet, si algunos sois así un poquito más frikis como yo, pues que los profesionales hacen con cubos. Lo que pasa es que para mover un cubo pues hay que nadar mucho. Y si te pones 2 o 3 como algunos de los pros, pues más todavía. Y también les veréis que lo enganchan a máquinas con pesas y todo eso. Pero bueno, eso nosotros no podemos hacerlo, por tanto nos iríamos a esto, no es un material muy caro y sí que es bastante productivo a la hora de entrenar y también a dinamizar el entrenamiento, y se saca bastante rendimiento con este tipo de material. Y luego vamos con los trajes, ¿no? Esto muchas veces la gente lo pregunta, ¿no? El fat skin, el traje trampa, pantalón de neopreno. Vale. Fat skin es un bañador de competición que lleva un tejido hidrófobo, es decir, que escupe el agua y te hace ir unas décimas más rápido. Lo utilizan los nadadores en piscina, porque en la playa y eso no te lo pones. Y cuesta un montón ponérselo porque tiene que ir muy ajustado. Y estos son los para nadadores especialistas en piscina,
que, bueno, pues a lo mejor en un 100 se ahorran una décima, hay una diferencia de 1, 2, 3 décimas, y claro, en natación, en piscina, eso es quedar primero o quedar cuarto. Entonces, en ese caso, pues los nadadores pues se lo compran y lo prueban 1 o 2 días en el agua, porque es un material bastante delicado que dura poco, y luego se lo ponen en competición. Y si nadáis y competís, yo sí que os aconsejo que lo compréis. Ahora, son caros, se mueven entre los 100, 200, 100 los más baratos, pero hasta 200, 250 euros un bañador. Luego están los trajes trampa, que es este de aquí que pongo, que los tenemos de muchas marcas para el triatlón, y lo veréis a los profesionales, que muchas veces cuando en los Ironman, que está permitido, que no nadan con neopreno, pero que salen y de repente veis que se quitan una prenda que es como un tritraje, pero no es un tritraje, es el traje trampa. El traje trampa no se puede correr ni montar en bici con él, por el sencillo, porque como es hidrófobo, pues no transpira, y como no transpira, pues no podemos correr con él. Entonces, hay que quitárselo. ¿Qué ocurre? Mirad, el traje trampa no flota como un neopreno. Es repelente, pero no flota como un neopreno. El tiempo que nosotros vamos a sacarle a un traje trampa es tan pequeño que yo no os aconsejo que os lo compréis. A ver, si eres profesional, vale, pero que te estoy hablando que a lo mejor te estás ahorrando 10 segundos, como muchísimo, a lo mejor en un 3000, y estoy hablando de mucho tiempo, 10 segundos, porque estás hablando que esto te ahorra décimas por cada 100 metros. ¿Te sale rentable 200, 250 euros que te cuesta uno de estos y encima que cuando se da de sí, que tiene muy pocos usos, comprártelo? Mi punto de vista, no. Yo nunca lo aconsejo, porque no sale rentable a no ser que os estoy jugando algo muy grande y habría que analizarlo, ¿eh? Y luego están los pantalones de neopreno, que se me olvidó poner la imagen, que es un pantalón que es como un bañador, ¿de acuerdo? Como este despido, pero que es de neopreno, que obviamente no están permitidos para competir, y lo utiliza mucha gente para nadar, ¿no? Para nadar en piscina. Yo no soy partidario de decir a la gente que se lo compre, porque eso lo que te hace es subirte la cadera. Normalmente se lo compra gente que no nada muy bien y que quiere que le suba la cadera. ¿Qué ocurre? Que si luego tú tiras una competición, ya se está nadando siempre con eso, que es como nadar con neopreno, con respecto a estabilidad y alineación en el agua, y te tiras ahí al agua y sin el pues vas a nadar mal. Entonces yo no lo recomiendo. A mí ese tipo de material no me gusta y no lo recomiendo. No es muy caro, está entre 80 euros, 100 euros los tenéis, 60, pero claro, te estás poniendo un material que te está haciendo flotar como un flotador, que luego a lo mejor no vas a poder utilizarlo cuando vayas a competir. Entonces, mucho sentido no le veo. Lo que le veo sentido es que trabajes la técnica con tu entrenador, no que te compres algo que luego no vayas a poder utilizar. Es como entrenar con bici eléctrica si luego no puedes competir con bici eléctrica. Pues vaya tontería, no tiene sentido ninguno. Pues esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Accesos electrónicos. Ojo que lo del tema del bañador de neopreno es una opinión mía personal, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con los accesorios tecnológicos. Esto es una fricada mía que seguramente a alguno pues, le guste, ¿no? También tenemos accesorios electrónicos en natación, sí existen, así que vamos a explicarlos un poquito, vamos a dar un poco de juego, ¿no? Bien, estas gafas, las gafas Form inteligentes, ¿no? Que diré, pues ya la conocéis seguro, más de uno de vosotros, que las habéis leído. Bien, pues estas gafas salieron todavía no hace un año. Es una gafa, de acuerdo, que es esta gafa que veis aquí. A mí personalmente el diseño de la gafa para nadar no me gusta, no es un diseño muy práctico, yo las he probado, no es un diseño, digamos, muy cómodo. Sí que conozco a alguien a personas que lo tienen y le gusta. A mí, pues tiene ciertas carencias que ahora diré a nivel de lo que es gafa. Y luego, pues bueno, es la primera gafa inteligente que han lanzado, tampoco podemos decir que esté bien o está mal. Está bien el desarrollo, obviamente todavía queda mucho, y lo que hace esta gafa es que te proyecta los ritmos, te proyecta el pace, puedes cargar el entrenamiento y te va diciendo a qué ritmos tienes que ir y al ritmo que vas, te dice la distancia total. Bueno, pues bastante pijadita, lo tienes aquí en una lente y te va saliendo los datos, es acostumbrarte. Y bueno, a nivel tecnológico pues está bien. Ahora, su precio de mercado son 280 euros, que son 200 dólares, pues bastante cara. Y luego el diseño, pues a ver, el diseño es una gafa que para la mayoría de gente, bueno, pues aguas abiertas, pues no tiene el 180, de cristales no tiene todos los tipos de cristales,
¿de acuerdo? Entonces no tienes que te vas a comprar 4 gafas de unas polarizadas, unas ahumadas, otras transparentes. No, ¿verdad? Pues entonces y luego para competir, pues hombre, como te pegan un guantazo en la gafa y te la rompan, tampoco de momento es muy práctica porque veis dónde lleva el sensor aquí, ¿de acuerdo? Entonces para competir pues hay que tener un poquito de cuidado. Luego demás gafas, pues ya sabéis, tenemos las gafas de aguas abiertas, que son distintas porque normalmente son más amplias para los ojos, para la cuenca de los ojos, para que si te dan un golpe no te hagas daño. Las tenemos luego, los nuevos modelos de aguas abiertas son las 180, ¿de acuerdo? Que si yo miro por el reojo, pues tengo campo de visión por aquí, ¿de acuerdo? Mientras que normalmente las gafas solo tienen campo de visión frontal, o tenían, como es el caso de esta gafa, que la han sacado última, y por ejemplo no tiene visión de 180, pues para aguas abiertas es un poco incómoda. Las polarizadas, que son las gafas que ya sabemos todos para repeler el sol, y las claritas, que son las que se recomiendan, ¿de acuerdo?, para nadar en piscina y en interior. Pero vamos, quería hacer mención sobre la tecnología de esta gafa, que sepáis que, bueno, a quien apetezca comprársela, pues que ya existe este tipo de gafas, que hay que mejorarlo, pero que ahí están. Luego, sí señores y señoras, ya ha salido el potenciómetro para analizar datos de natación. Este es el primer potenciómetro, el Smart Paddle, ¿vale? Bien, esto, para mí, yo no lo tengo. Eso lo he leído, lo he estudiado con él, soy sincero, no lo tengo, no lo he probado, pero yo quiero uno de estos. El problema es que cuesta 500 euros, es un poco caro, no podemos tenerlo todo, pero es genial. Mirad, es un potenciómetro que se coloca aquí en la mano, como estáis viendo, ¿vale? Que es como un clic. Vale, este potenciómetro le da los datos al entrenador en tiempo real. Le da los datos de cómo es la brazada, la desviación de la brazada que tiene. Le da los datos de cuánta potencia estás imprimiendo. En cada parte de la brazada, dónde das y haces más fuerza, que es muy importante, porque recordemos que la fase de agarre y luego está la fase de empuje. Y la fase de empuje es donde tengo que tener, ¿no?, más fuerza que la fase de agarre. Pues aquí te va a decir si imprimes más fuerza en una fase que en otra. Puedes analizar absolutamente todos los datos y lo bueno de todo es que se lo manda el entrenador al móvil en tiempo real. Entonces tú puedes analizar cada brazada, la progresión de cada brazada, la progresión de la fatiga que tiene y cómo va cambiando el nadador, ¿vale?, según la fatiga que tiene, y también te mide la dirección de la mano. O sea, te mide el plano angular de la mano. Es una pasada, la verdad. Y este está bastante bien conseguido y he leído bastante sobre él y la verdad que, bueno, pues estaría curioso poder entrenar y analizarlo con él. Y es que es una pasada, sobre todo porque nos da el dato al entrenador, que lo más importante es el ángulo de la mano y sobre todo dónde imprime fuerza la persona. Que siempre que grabas dentro del agua, más o menos, puedes intuir, ¿no?, dónde, pero es que esto te da el dato exacto. Entonces está bastante bien conseguido y bueno, está curioso. Y luego nos vamos al Tempo Trainer, que esto ya, bueno, pues esto ya lo conoceréis muchos de vosotros, esto tú vas programando, ¿de acuerdo? Se pone aquí en el gorro y esto pita, entonces tú lo que haces es que te puedes programar, pues por ejemplo, tengo que hacer una serie de 1000 a 1.30. Bueno, pues tú programas esto a 1.30 y él te va a dar el pitido cuando lleves 1.30. Entonces esto te va a permitir, ¿no?, saber programar el entrenamiento para que vayas a ese ritmo. Y también puedes programar el ritmo de brazada que quieres que lleve tu nadador o el ritmo de brazada que quiero que lleves. Y está muy bien, ¿de acuerdo?, para cuando tenemos que trabajar los ciclos de brazada, etcétera, para ponerlo. Yo lo he utilizado. A ver, a mí el problema que tiene esto es que me vuelve loco el pitido, pi, 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 pero quien lo aguante, pues está muy bien, sobre todo para trabajar el ciclo de brazada. Está bastante bien, porque si tenemos una persona que tiene una brazada demasiado lenta o que tiene una brazada demasiado rápida porque lo que está haciendo es que acorta demasiado, pues esto le va pitando, ¿de acuerdo?, y le va diciendo el ritmo de brazada que queremos que lleve según ese tipo de persona, que no es el mismo para todos, tanto lento como rápido. Y también el ritmo que hemos dicho, que también tenemos las gafas ya para ello. El precio son unos 60 euros, ¿vale? Y luego tenemos el Swim Coach Communication.
Vale, esto es un auricular que se pone el nadador y tú mediante la aplicación que tienes en el móvil, el entrenador te va indicando. Te puede ir indicando y te puede ir hablando. Te puede ir diciendo, oye, Víctor, alarga más la brazada. Víctor, estás metiendo cruzada en el brazo izquierdo. Y eso tú le puedes ir informando a tiempo real, ¿de acuerdo? Al pupilo que lleve el chisme o tú decirle al entrenador que con eso te vaya guiando, ¿de acuerdo? Está bastante bien porque es una manera de comunicarte que en vez de a gritos y también es una manera, ¿no?, de analizar y de que le puedes ir diciendo a la persona cómo puede ir o te pueden ir diciendo cómo va esa persona en el mismo momento en el que está nadando, ¿vale? Todo esto, ¿de acuerdo? Son herramientas que obviamente que se tienen que trabajar pues, cuando estamos a nivel personal con un entrenador, porque no puedes estar, ¿no?, con 1000 personas, pero bueno, son herramientas que está bien que sepáis que existen, porque hay mucha gente que no los conoce. Y esto creo que estaba en torno a los 180 euros. La verdad, este no lo he probado, ¿eh? Pero también tiene bastante buenas críticas y está bastante bien conseguido en internet. Bien, y luego ya, pues, ¿cómo puedo conseguir, no? ¿Cómo puedo conseguir un buen saber qué neopreno he de elegir? Pues lo mejor que puedo hacer para saber qué tipo de neopreno puedo elegir o qué tipo de material, porque todo el material que hay se puede, a excepción del tecnológico que hemos dicho, ¿de acuerdo? Que eso es para otro punto, pues siempre, si yo me hago un análisis biomecánico, ¿de acuerdo?, de natación, siempre me va a ser más fácil, ¿de acuerdo?, poder saber que me digan, oye, mira, tú necesitas este tipo de neopreno, si vamos a trabajar con tipos de pala, pues vamos a trabajar con esta, con esta y con esta. Si, mira, tú tienes esta patada, cómprate este tipo de aleta para reforzar esta patada. Y con ello, con el videoanálisis, a día de hoy es la mejor herramienta que tenemos para poder aconsejar, ¿no?, a una persona, ¿de acuerdo?, con qué tipo de material podemos trabajar. Eso sería para hilar muy fino. Pero muchas veces no gastamos, por ejemplo, 50 euros en un videoanálisis, que nosotros los hacemos, y resulta que me he comprado unas palas de 10 euros, unas aletas tal, y estoy utilizando un material que llego a un entrenamiento y me dicen, oye, es que no te sirve, te has gastado 600 euros en un neopreno, y te dicen, joder, tío, es que este neopreno no es el mejor para ti. Pudiendo haberte hecho un videoanálisis y haber dicho, hostia, pues tú cómprate este neopreno, no hace falta que te gastes ni que te compres este. Y saber, ¿no?, el tipo de... Al final, como en la bicicleta, el tipo de material que me tengo que comprar. No sé qué tipo de material me tengo que comprar si no me hago un estudio. Pues esto es lo mismo, la natación es lo mismo. Lo que pasa que de momento está más desconocido o no queremos conocerlo. Pero que sepáis que igual que cada uno nos viene bien una postura en la bici o una bicicleta, un tipo de material en la bicicleta, en natación es exactamente igual y debemos hacerlo porque ya os digo que yo trato con bastante gente y muchísima gente, pues lo que ocurre es que no tiene el neopreno adecuado. Hay mucha gente que a lo mejor ha cambiado de neopreno. Fijaos, a mí me ha pasado gente que ha cambiado de neopreno, se ha gastado más dinero en un neopreno y resulta que el neopreno anterior que tenía le venía mejor y el que se ha comprado nuevo, que lo han aconsejado, dice, es que con este nado peor, me noto peor. Claro, porque el que tenía anteriormente, que le costó 120 euros, le viene bien para él, se lo ha comprado sin saberlo, y sin embargo se ha gastado 400 euros en otro neopreno, en teoría mejor, que es mejor, pero no es mejor para él. Y no le vale. Entonces, ¿se va al final a comprarse el barato? No, es que te han aconsejado mal y te has comprado un neopreno de 400 que no es el tuyo, no es que sea malo, es que no te has comprado el que te tienes que comprar. Pues fijaos, con 50 euros o con el o 35, dependiendo del tipo de análisis que os hagáis, os pueden solucionar ese problema y no tirar el dinero. ¿De acuerdo? Y bueno, también aprender a mejorar vuestra técnica. Entonces, yo por mi parte he terminado ya pues todos los materiales que quería tratar, ¿vale? Entonces voy a dar paso a las preguntas y nada, abro ahora mismo aquí y os voy contestando. A ver, vale, parece ser
que había gente que no podía. Bien, Nacho, me dice Nacho que tiene una pregunta. Entonces, Nacho, si quieres, vamos aquí, ábrete el micro Hola, y... hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Nacho, aquí estás. Hola, Nacho, dime, Hola. ¿me oyes? Sí, yo sí. ¿Tú a mí? Hola, Hola, buenas, Nacho. hola. ¿Me escucháis? ¿Ahora me Hola, oyes? hola. Ahora te digo, perdóname, Nacho. Comenta. Vale. Mira, lo primero, gracias por el tema de todas las ponencias y demás, que siempre viene bien el seguir aprendiendo y demás. Sí. Y nada, bueno, me ha parecido bastante orientadora toda la ponencia y sobre todo el tema de gomas, porque llevo trabajando, bueno, yo ahora me he pasado, como digo yo, al lado oscuro, al lado de los entrenadores, llevo unos cuantos años ya, y ya lo sufrí como nadador el tema de las gomas, que me pareció, como dices tú, bastante curioso el tema de las diferentes alturas en las que trabajáis, el tema de Ah, gomas, que siempre hay que trabajar en la orientación que más se adecue al vector de fuerza que nosotros efectuamos dentro del agua. mm, Y claro, lo que me ha resultado curioso era lo que te decías tú del tema de no trabajar en toda la tensión de la goma por el tema de lesiones de manguitos rotadores, no, me refería a no trabajar en toda la tensión de la goma, sino que cuando trabajemos con la máxima tensión de la goma, intentar Ujú, no gesticular del todo la técnica porque tengo demasiada tensión. Entonces, si voy a meter la máxima tensión de la goma, lo suyo es que bloqueemos la articulación para no hacerme daño, porque si yo flexiono, yo este ujú, gesto, el gesto del agarre, por ejemplo, si tengo muchísima resistencia como ofrece la goma, me puedo lesionar el epicondrio o me puedo lesionar los sí, manguitos claro. rotadores. Y es algo que se ha visto ya en el Sí, CAR, entonces es mejor fijarlo. Porque si lo hago totalmente con la técnica, sí que ya es que está demostrado que se lesionan muchísimo, porque este claro, gesto biomecánico no está hecho para mover muchísima carga. Entonces, las claro, claro. gomas tienen diferentes cargas de tensión y si mueves muchos kilos de carga, te puedes hacer polvo. Ujú, En las gomas. La natación es claro, fundamental. claro. Sí. Bueno, y claro, y luego ya me venía el tema de lo que decías tú de la transferencia en el agua. Yo, por ejemplo, con los míos, bueno, ahora no, porque me he pasado a críos pequeños, pero cuando trabajaba más con adultos, trabajaba mogollón de temas de fuerza, gomas, sobre todo sesiones de fuerza orientados con gomas fuera del agua y dentro del agua. Y dentro del agua le metíamos un mogollón de temas de trabajo de fuerza con palas, con aletines Mm. y todo eso aunado con goma dentro. Y trabajaba mucho, muy serios, muy cortas, con mucha explosividad. Y claro, a nivel propio dentro fuera, buah, se notaba una barbaridad el tema de lo que dices tú, de no trabajar, no en tensión, sino yo en vez de tensión trabajaba más en frecuencias muy altas con muchísima, digamos, con mucha frecuencia de nado fuera del agua y luego dentro con la mayor, o sea, le metía la mayor pala posible dentro y cuando ese nadador pudiese soportarla. Porque como decías tú, el tema de palas, no todo el mundo puede soportar todo tipo de palas, claro. Claro, eso es verdad. Sí, sí. Porque Claro, siempre ves algún cabestro que te viene, como dices tú, con alguna pala que dices, pero ¿dónde vas? Si no, pues, si no puedes mover no, no, es una que pala pequeñita claro, y me hay que parece que tener cuidado con son... eso porque ya te digo que hay mucha gente que se compra las palas demasiado grandes o que se compra un tipo de pala que no es la adecuada y al final termina con tendinitis, ¿sabes? Y es que hay que tener Claro, muchísimo cuidado. Es que a lo mejor tienes que estar un año nadando sin palas, es que depende de la exacto, persona. O un año, o adaptar un tipo de pala. Por ejemplo, la pequeñita que he dicho solo de remadas, a lo mejor tú no eres capaz de mover bien la braza y te voy a decir, bueno, pues tú te vas a comprar esta pala y claro, aunque sea de remada, vas a nadar con ella, porque de momento no podemos meter una pala más grande.
o porque tienes un problema en el hombro, que te haya roto la clavícula, por ejemplo, y tengas una movilidad restringida y si metes una pala más grande te hagas daño. Entonces también hay que analizar a qué tipo de persona ¿Qué va tipo de dirigida persona ese tipo tiene? de pala, no Claro. solo para lo que sirve la pala, claro. Adaptarlo. Y luego, todo esto me venía a la segunda pregunta, la última. Era que vi que nunca había visto ese tipo de pala. Las palas que llamabas tú para bracistas, que son las antipalas. Sí, bueno, yo la llamo antipala, sí. Yo siempre usé para todo eso, usé pelotas o sea, pelotas de por spam o pelotas de tenis y utilizaba eso para trabajar el tema Sí, de a la ver, lubricación. eso te vale. Lo que pasa que lo bueno de la antipala es que te permite tener más o menos la posición de la mano Sí, real. la posición de la mano, claro. Entonces, con la pelota, como tienes que agarrarla, al final generas una tensión, etcétera. Entonces, si tienes la antipala, esto es como todo. Si tienes la antipala, mejor. Que no lo tengo, pues al final tengo que amoldarlo con lo La que tengo. adapto. Pues una pelota de tenis está bien. Pero si tengo Ajá. posibilidad de tener la antipala, pues mejor. ¿Por qué? Porque la posición de la mano no te va a cambiar con la antipala. Vas a llevar la mano, la vas a llevar relajada, la vas a llevar encima de la pala. Pero vamos, que las pelotas de tenis, al uso de no tener eso, está bien aplicado. Estaría Sí, bien. claro. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Era A solo ti. eso. Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Un saludo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Vale, a ver. Mario. Vale, a ver, un segundo. Bien, Álvaro. Doy paso a Álvaro, ¿de acuerdo? Que tiene una duda. A ver qué me dice. Reinicio. Hola, Víctor. Hola, muy ¿Me escuchas buenas, bien? Álvaro. Dime. Sí, 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 te digo una perfecto. cosita. Para el tema, por ejemplo, de entrenamiento en estático, yo qué sé, para quitarnos un poco el mono ahora en las piscinas de verano y eso hasta que habrán las municipales, porque el que has dicho que te agarra la cintura, ¿ese has dicho que es para series solamente o Es cómo? que la goma no te va a permitir, no es bueno que la trabajes en estático porque estás trabajando con una resistencia. Entonces, lo que se trabaja en la goma es que tú buscas nadar más rápido para quitar, ¿no? Para estirar la goma y tienes una fuerza que Sí. tira en sentido contrario a ti. Entonces, para nadar en estático, lo suyo sería cogerse el nadadlón, que es como una cuerda, ¿vale? Es como un terrequí de agua que se engancha y eso te permite nadar en estático, ¿de acuerdo? Pero no me cogería una goma elástica para nadar en estático, me cogería algo que fuese fijo, como el nadadlón, ¿no? Básicamente. O sea, que sea rígido, ¿no? Que no tenga Sí, para nada nadar en el de... sitio sí, pero porque tú lo que intentas es, porque si no la goma te está tirando todo el rato, hacia adelante, Ya. hacia adelante, hacia atrás, ¿sabes? Y estás teniendo una resistencia extra. Lo que buscamos es no tener una resistencia extra. Más que nada para no cargarnos demasiado. ¿Y estas se enganchan a la cintura también o son a tobillo? El nadadlón se engancha a los pies, pero hay arneses de fijos que sí que se enganchan a la cintura. Y si puedes ponerlo en un punto un poquito, eso ya para gusto, pero tenéis que tener en cuenta que eso pasa por en medio de las piernas y a veces al pegar patada, ¿de acuerdo? Me es incómodo, ¿de acuerdo? Entonces, cabe la posibilidad de ponerlo un poquito más elevado, pero tenéis que tener en cuenta que, claro, entonces tenéis un poquito más elevado el anclaje, ¿de acuerdo? Que a lo mejor os molesta en la cintura. Pero esto es un apaño para nadar, obviamente, en Sí, no, claro, es estático, lo en que te digo. piscinas pequeñas o caseras Eso. que tenemos en casa. Sí, es para quitarte un poco el mono Sí, de piscina. pues ya te digo, yo lo haría con un arnés fijo, no con una goma. Vale. Pues ese, Ok. ¿vale? Vale. Muchas gracias. Nada, a ti. Chao. Vale, ahora Mario me pregunta, buenas tardes, ¿qué software utilizáis para el análisis de técnica de natación? Mario, si quieres puedes darte paso, ábrete el micro, porque lo tengo activado para que os lo deis vosotros. Mira, te lo abro yo. Buenas, Mario. Mira, el software que nosotros utilizamos ahora mismo, se llama Hull Technique, se llama el software que nosotros utilizamos para hacer los videoanálisis. Pero hay más, a mí es que personalmente de todos los que vi, pues el que más me gustó fue ese y fue el que compré que no me da, que lo pagué y no me da ningún tipo de problema. Entonces, si tienes alguna duda sobre el software o algo, me dices y te contesto sin ningún, ya te digo, sin ningún tipo de problema.
No sé si... Es que Mario, te he intentado activar el audio, pero no me permite. Así que si ahora en un rato estás y quieres darte paso, pues te explico, ¿vale? El siguiente, Jesús, dice, hola Víctor, en cuanto al tema de las tubas que comentabas, si se expulsa el aire por la nariz en vez de por la tuba, no se está realizando el mismo efecto que si lo expulsamos por la tuba. ¿Conseguimos algún efecto expulsándolo por la nariz? Gracias por la ponencia. Gracias, Jesús. Si te quieres dar... A ver, voy a abrirte también. Jesús, si quieres abrirte el audio, te comento, ¿vale? Y si no, pues te respondo a la pregunta, ¿vale? Hola, Víctor, ¿me oís? Sí, te digo perfectamente. Sí, nada, era para saber el tema de la tuba que comentabas, que decías que cuando se respiraba por la tuba hacía como un efecto con el CO2 de rebote y entonces no te permitía el coger todo el aire que... Sí, bueno, no es rebote. Sí, no es rebote, es que cuando tú expulsas el CO2 pesa más que el O2, entonces un tercio de la tuba se queda con CO2. Entonces, por eso absorbe el CO2. Lo que dices de poder soltar por la nariz, el problema es que cuando tú estás haciendo series es difícil que puedas. Y luego el segundo problema que hay es que si tú estás cogiendo aire por la boca y sueltas por la nariz, es difícil porque a veces haces así y te llevas una bocanada de agua por la nariz bastante aguda. Entonces, te va a ser muy difícil hacerlo. Vas a trabajar lo mismo. O sea, no va a haber una diferencia en el tipo de trabajo que hagas, ¿eh? Vale, sí, sobre todo porque al final lo uso mucho en la parte de la técnica de remadas o demás y digo, no sé si había alguna diferencia en que tú expulses el aire por la boca o por la nariz de alguna manera o se trabaja más la hipoxia en... No va a haber... que puedas ralentizar un poco la respiración, el umbral ventilatorio y que puedas trabajar un poquito más la capacidad pulmonar, pero nada apreciable. Nada apreciable, ya te digo. O sea que... Vale, muchas gracias. Nada más. Vale, gracias. Vamos a por la siguiente pregunta. Bien. José, gracias a ti. Nacho, ¿existen fijas? Yo la tengo en la página de Turbo si las tenéis. Ah, vale, hablábamos de la goma, de lo de las gomas. Muchas gracias. Y Mario no puede hablar. Vale, de acuerdo. Pues si tienes alguna pregunta más, Mario, sobre el sistema, pues me lo dices y si no, pues nada. Bien, ¿hay alguno más que tenga alguna duda de los presentes? ¿Alguno tiene alguna más? Si no hay más dudas sobre el tema de material, software o cualquier cosilla, ¿no? Bien, pues nada, chicos, agradeceros la asistencia, ¿de acuerdo? A la ponencia. Muchísimas gracias. Espero que os hayamos despejado las dudas, que os haya gustado y nada, os invitamos a que asistáis a la próxima, ¿de acuerdo? Que la tenemos este jueves a las 5:30, impartido por mi compañero Daniel Arriero, sobre trabajo por potencia. Y nada, muchísimas gracias por asistir y ha sido todo un gusto. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.